¿qué tal? Muy buena tarde, mi nombre es Marlene Estrella. Estamos con Sofía Ochoa. Es una cineasta impulsora del talento en el estado de Quintana Roo. Ella es directora de Trópico Cine. ¿Qué tal, Sofía? Nos gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria. Hola Marlene, muchas gracias por este espacio. Pues mira, te platico. Yo soy de Cancún, tengo 37 años y desde muy chiquita me recuerdo a mí misma disfrutando mucho la cultura. Y yo como crecí en Cancún y no hay tanta infraestructura que se dedique a la cultura, pues sufría un poco. Y siempre estaba buscando maneras de compartir lo que a mí me gustaba, que era la cultura. En ese entonces había muchos libros en mi casa, entonces leía mucho, me gustaba dibujar y tenía una prima que cuando venía de vacaciones me traía películas que se consideraban raras. Entonces siempre me interesó todas las manifestaciones culturales y cuando me tocó irme a estudiar, decidí irme a estudiar literatura, que era con lo que yo más había tenido contacto. Ahora pienso que si hubiera sabido que se podía estudiar cine, hubiera estudiado cine, pero en ese entonces no lo sabía. Entonces me fui a Ciudad de México, estudié en la UNAM, letras, y terminando la universidad, bueno, en la UNAM fui muy feliz porque podía por fin compartir lo que tanto me apasionaba, que era la cultura, y al terminar empecé a trabajar en una revista de cine. Bueno, la fundamos, digamos. Había un proyecto ya hecho y yo ayudé a lanzarlo. Trabajé durante 7 años en esa revista, se llama enfilme.com, era una revista digital. Esto fue 2010, cuando no había tantas revistas digitales independientes. Entonces nos ayudó mucho ser de las primeras en América Latina que hicieran esto. Tuvimos mucha atención, teníamos muchísimas visitas, éramos un referente en el cine nacional e internacional. Tuve la oportunidad de asistir a muchos festivales de cine, tanto dentro como fuera del país. Trabajamos haciendo también alianzas con muchas instancias, muestras de cine. Siempre estuve muy involucrada en todo, aunque mi tarea principal era la edición de textos y de contenidos, o sea, saber seleccionar cómo íbamos a distribuir la información hacia afuera. En realidad estaba metida en todo, desde la comercialización a todo lo demás. Finalmente cerré mi tiempo con ese proyecto, me regresé a Cancún y cuando regresé a Cancún pues me sentía como un poco desubicada otra vez, ¿no? Empecé a investigar qué se hacía en esta época referente a la cultura y aunque sí había avanzado en muchos, me sorprendí de que hubiera tantos proyectos ya consolidados, tan propositivos y tan profesionales, pues aún así el contraste con la Ciudad de México, que es una de las capitales culturales del mundo, contra lo que sucedía en Cancún, pues me parecía como muy cansado hasta cierto punto decirlo. Pero yo tenía muy claro que mi misión en la vida, o una de mis misiones en la vida, era compartir la cultura y no solamente compartir la cultura, sino ayudar a sanar como sociedad a través de la cultura. Entonces, ya estando aquí, fundé una escuela, bueno, mi hijo estudió en una escuela alternativa, porque bueno, como siempre estoy cuestionando todo y al momento de meter a mi hijo a una escuela me di cuenta de que no me encantaba cómo se hacían las cosas. Decidí meterlo en una escuela alternativa con un programa alternativo y no tenía secundaria. Entonces a mí la vena de la educación me viene de mis abuelos. O sea, como que toda mi familia ha estado metida de alguna u otra manera en educación. Y me invitaron a formar parte de este proyecto, de la versión secundaria de esta escuela. Trabajamos todo el proyecto y lo interesante de esto es que vinculaba la educación con las artes. Entonces yo podía sacar toda esa vena artística que a mí me encanta. Y empezó a funcionar la escuela y al final decidí que ya no era para mí ese proyecto, decidí salirme. Y al momento de salirme, pues mi corazoncito otra vez estaba buscando dónde depositar toda esa pasión que había por la cultura. Y fundé Trópico Cine, que empezó como un proyecto de exhibición en Casa de la Cultura. Yo hacía la vinculación con las distribuidoras y se exhibían las películas 3 veces a la semana, me prestaban su sala y hacíamos un intercambio, ¿no? Se cobraba un boletaje y repartíamos las ganancias. Era un proyecto que iniciaba
de manera totalmente independiente, bueno, con ayuda, con la colaboración de Casa de Cultura, pero yo sabía que eso me iba a llevar a algo más. Pues qué gusto que todo esto venga desde tu familia, ese es un paso muy importante porque ya te viene desde pequeña, ya este sueño ya lo tienes desde que tomaste la decisión de querer estudiar algo, te llevó a otro paso y ese paso te llevó a tomar la decisión que tienes en este momento. Y por lo que sé, pues tienes un proyecto que se llama Primeros Destellos. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre este proyecto. Sí, la verdad es que he sido muy afortunada de nacer en la familia que nací y en la posición en la que nací y con esto que yo entiendo como una misión. Y Primeros Destellos, pues fue un poco eso, como escuchar a la vida y dejar que las cosas se acomodaran un poco solitas. Digo, no voy a decir que no me esforcé, porque sí, fue muchísimo trabajo, bueno, ha sido mucho trabajo, pero todos los factores se fueron dando de una manera muy generosa. Yo, bueno, tenía Trópico Cine, tenía esta sala, y cuando empieza la pandemia, que no se puede ir a salas, la Casa de la Cultura cerró, está cerrada de manera indefinida. Y pues yo empecé a pensar, ¿qué pasará? O sea, ¿qué hago, no? Ahorita estoy aquí en mi casa, no tengo un trabajo, no tengo un sueldo, ¿qué voy a hacer? Y lo que hice fue empezar a escuchar qué me decía mi estado. Empecé a hablar con la gente sabía que le interesaba el cine, empecé a hablar con mucha gente. Y hablando con esa gente me di cuenta de que lo que más quería la gente en relación al cine en Quintana Roo era profesionalizarse. Entonces, teniendo esta información, empecé a tocar puertas. Empecé a tocar puertas dentro de la ciudad y fuera de Ciudad de México, con instancias que se dediquen a la profesionalización de cine. Porque además, yo ya había observado en los cortos que se producían, con los que yo había tenido contacto, que se producían aquí en Quintana Roo, que no se mostraba tanto la ciudad. A mí una de las cosas que me gusta mucho del cine es que se vea la ciudad, que te hable como de algo muy específico que solo sucede en ese lugar. Y no encontraba eso en los pocos cortos que había encontrado que se producían aquí. Entonces me parecía como muy importante que, además, siendo un estado joven, donde se dice que no hay cultura y no hay identidad, lo cual me parece totalmente falso. Claro que hay una identidad, lo que pasa es que no ha habido una discusión real sobre la identidad. Entonces, yo creía que el cine podía ser una vía muy poderosa para poner sobre la mesa esa discusión sobre la identidad. Entonces empecé a buscar instancias que se dedicaran a eso y te digo que como magia encontré este modelo de prevención que existe, que es como una conglomeración de varias instancias, muchas instancias estatales, y entre ellas está la CEDESO y el CECESP, que a través de ellos fue que pudimos en conjunto bajar este taller, que es un taller que yo considero que ha sido muy exitoso para 65 personas de todo el estado, todo virtual por tratarse de la pandemia, lo cual ha sido una gran ventaja porque nos ha permitido estar en contacto con gente de diferentes municipios. Y ahorita que ya estamos cerrando, pues tenemos más de 30 cortos, todos muy personales, todos hablando de cosas muy íntimas y con mucha honestidad, yo lo considero que es como una celebración de lo que somos. Y eso pues yo lo valoro mucho porque ha habido mucho amor detrás en cada uno de los cortometrajes, y tú que te dedicas a esto sabes el trabajal que es sacar adelante una producción audiovisual, y estos chavos, muchos de ellos nunca en su vida habían agarrado una cámara con intención de hacer un cortometraje. Empezaron y pusieron todo su empeño para lograrlo. Me parece un punto muy importante que tú quieras plasmar lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito del estado, y todo eso se lo plasmes a tus participantes. Es un punto que la verdad nos da a conocer un poquito más a lo que somos en sociedad, a lo que somos en la zona hotelera, lo diferente a lo que es la razón urbana. Y de esto me gustaría comentarte, ¿cuál es el siguiente paso de Trópico Cine? Ay, me gusta mucho que resaltes esto de lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, porque una de las preguntas que yo me hago todos los días es ¿qué es el cine? Y es una pregunta que creo que se puede contestar de muchísimas maneras.
Y hay un tipo de cine que nos enseña que las cosas son de una sola manera, que el amor es una cosa así como hermosa, positiva y demás. Y para mí el amor no es eso. El amor es aceptar las cosas como son, en toda su complejidad, en toda su diversidad. Y eso es lo que yo quiero plasmar, un amor real hacia el lugar en el que estamos. Y eso es, me encanta haber tenido la oportunidad de estar en contacto con los realizadores del taller, porque creo que de alguna manera sí se logró. Algunos de ellos ya lo traían y otros traían una idea del cine como ya hecha. Y yo los veía como tratando de avanzar en la dirección de esa definición de cine. Y lo que hicimos los talleristas y las talleristas que participaron en el taller y yo fue decirles, mira, sí es cierto, eso existe y eso funciona, pero también se puede hacer así y también se puede hacer así. Encuentra tú tu propia manera de hacerlo, porque en esa manera de hacerlo estás tú, está quién eres tú. Y el resultado ha sido maravilloso, entonces estoy muy contenta. Y pues Trópico Cine, creo que voy a seguir usando la estrategia que usé con Primeros Destellos, que es seguir escuchando, seguir abriéndome, seguir tomando decisiones a partir del compartir, a partir del dar y a partir de esta pasión mía muy fuerte de hacer cine, compartir cine y buscar vivir mejor todos. ¿Qué experiencia te llevas de Primeros Destellos? Ay, pues mira, todavía no acabo, así es que creo que va a pasar un tiempo para que siga digiriendo todo lo que he aprendido de esto. Pero bueno, número uno, mucho agradecimiento de que las cosas se hayan dado y de haber tenido la oportunidad de hacer lo que amo con gente maravillosa en todos los sentidos, desde las las instituciones que participaron de parte del gobierno, como todo el equipo que se armó alrededor y claramente mis talleristas, bueno, los talleristas que se formaron, los y las talleristas que formaron parte del taller y los y las participantes. Esa es la primordial. Pero también creo que uno muy importante es lo que he dicho, de escuchar a la gente. Eso me hizo cambiar de estrategia y lo agradezco porque creo que el propio lugar te dice las cosas y a veces queremos imponer las actividades o nuestras ideas sobre el mundo y creo que es más padre dejar que la vida te hable. Y otra muy importante fue aprender a trabajar, o sigo aprendiendo a trabajar con las instancias estatales. O sea, sí creo que el mundo está atravesando por un periodo muy difícil, de mucha división, no solo México, el mundo entero, y creo que es muy importante que dejemos de vernos como parte de lo otro. Creo que tanto gobierno como ciudadanía formamos parte de lo mismo y cuando empezamos a ver así las cosas, empezamos a llegar a acuerdos y las cosas se pueden lograr. Se dice mucho que no se puede, que nadie hace nada, que siempre es lo mismo. Sí es verdad si decidimos creer en eso, pero si decidimos caminar en otra dirección, creo que podemos demostrar otras cosas, ¿no? Otro mito, por ejemplo, que escuchaba mucho y que yo mucho tiempo también creí, y ustedes también son una prueba de que no es verdad, me refiero a Cine para Todos, es que no se puede hacer comunidad en Cancún. Bueno, y aquí hablando también del Estado, ¿no? La realidad es que claro que se puede hacer comunidad, solo hay que hacerla. Muchas veces la gente espera que las cosas lleguen y eso lo he visto mucho, incluso entre cineastas, que es una profesión que te exige como mucho vigor, como pedir las cosas, hacer las cosas, avanzar hacia adelante. Y muchas veces están esperando sentados a que alguien les produzca su guión, alguien les produzca su película, alguien les diga que tienen un súper talento y que wow. Y no funcionan así las cosas. Cuando quieres algo, hay que salir a buscarlo, hay que salir a trabajar, hay que salir a levantarse, a remangarse y a hacer las cosas. Y así sí sale. Es verdad, tienes razón en el tema de que sí hace falta unión cinematográfica en el estado de Quintana Roo. Algo que hemos comentado mucho, de que muchos hacen cosas y se ve su destello, digámoslo de este lado, se ve su destello de un lado, otro hace otro, se ve su destello del otro lado y no se han puesto a pensar de que juntos haríamos un gran destello en lo que es el estado de Quintana Roo. Y pues me gustaría mucho desearte de que esperemos de que te vaya muy bien en tus próximos proyectos. Te deseamos de corazón que tengas un gran éxito, lo estás haciendo muy bien y pues próximamente estaremos en Cine para Todos. Espero que colaboremos juntos y trabajemos en un proyecto juntos.
Ay, pues sí, Marlene, creo que es fundamental esto que dices, porque todos podemos hacer esfuerzos individuales y seguramente lograremos algo, pero si realmente queremos impactar, no hay de otra más que unirnos. Rulfo tiene una frase que me gusta mucho, que dice, o nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Y yo creo que así tiene que ser, tiene que haber unión, bueno, sí, tiene que haber unión para que haya cambios estructurales. Entonces hay muchísimo por hacer en el Estado, en todos lados, desde materia legislativa, no hay una burocracia como tal que se dedique al cine, no hay un camino como claro hacia dónde caminar si te quieres dedicar a esto, no hay escuelas, no hay festivales, bueno, hay un festival nada más, por lo menos en Cancún. No hay oportunidades para estudiar dentro del Estado si te quieres dedicar al audiovisual, no hay salas de exhibición de cine alternativo, solamente están las comerciales donde la cartelera pues está rendida casi totalmente a Hollywood. Y bueno, hay muchísimo, muchísimo por hacer y solamente nuestros esfuerzos se van a multiplicar si todos nos unimos. Entonces ojalá así sea. Y muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, de estar en contacto y de hacer alianzas con ustedes.